Bendiciones para todos. Estamos en el día de hoy ya dispuestos a iniciar con una sesión nueva en nuestro curso que son las células. Estamos viendo el fundamento, la razón bíblica y el diseño de Dios para su iglesia por medio de los grupos pequeños. En el día de hoy vamos a tratar dos temas importantes, dos temas que componen un solo tema dentro de la vida de la célula, de los grupos pequeños. Vamos a hablar de evangelismo y discipulado. Una de las funciones o tareas principales de la iglesia y por ende de las células es la evangelización. De manera enérgica, nuestro Señor Jesucristo nos encomendó por medio de la Gran Comisión esta labor. Vaya conmigo en su Biblia, Mateo capítulo 28, y vamos a leer lo que allí se nos encomienda. Un pasaje que todos conocemos, pero que en el día de hoy vamos a estar una vez más conversando en torno a él. Mateo 28 dice de la siguiente manera: vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La relevancia de esta tarea que podemos ver en este texto la reconocemos porque los 4 evangelistas nos narran la Gran Comisión. Este texto aparece en los 4 evangelios, aunque con matices distintos. Nos envía a hacer lo mismo, a predicar el evangelio y a enseñar la palabra del Señor. Podemos hablar de esta relevancia también con lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. Vaya conmigo también a Romanos capítulo 10. Vamos a leer el verso 14. Romanos 10. Vamos a leer el verso 14. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Vamos a leerlo desde el verso 13. Dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Vemos aquí también la tarea que tenemos de llevar la palabra de Dios a todo lugar. Efesios capítulo 2 versículo 12 dice que los que viven sin Cristo en este mundo viven sin esperanza porque están separados de Dios y sin parte en sus promesas. Es decir, que nos es necesario cumplir con la Gran Comisión. Cuando la célula, como núcleo de la iglesia, abandona u olvida esta tarea, estamos dejando de lado una de sus razones más importantes. Escucha bien. Cuando la célula se descuida y abandona, olvida la tarea de la evangelización, estamos dejando de lado una de sus razones de ser más importante, una de las funciones que el Señor le ha encomendado. El pastor Freddy Noble dice en su libro: sería un grave error tener una reunión estando tan cerca de la gente sin Cristo y solo darles la espalda y dedicarnos exclusivamente a cuidar a los creyentes. No podemos hacer eso. Tenemos que estar atentos al evangelismo cada momento por medio del ministerio y las reuniones celulares. El hecho de que las reuniones de las células se reúnan fuera del templo, en casas de familias, centros de estudio o de trabajo, nos coloca ante la magnífica posibilidad de compartir el evangelio
a muchas personas que de otra manera probablemente no lo escucharían. El que podamos hacer una reunión en un salón de belleza le está dando la oportunidad de compartir el evangelio con personas que probablemente nunca querrán visitar la iglesia. Lo mismo que cuando tenemos un grupo pequeño en una universidad, cuando lo tenemos en un hospital donde un creyente está trabajando, cuando lo tenemos en un taller. Estamos exportando la vida cristiana hacia aquellos que no quieren venir a la iglesia o que no vendrán a la iglesia a escuchar la palabra del Señor. Esto es importante y tenemos que saber de qué manera se realiza o se lleva a cabo la tarea evangelística por medio de las células. ¿Cómo es la evangelización en la iglesia? Cuando pensamos en esto, cuando pensamos en la evangelización por medio de la célula, podemos pensar en tres características principales. En primer lugar, la evangelización en las células es una actividad relacional. En los grupos celulares, la evangelización ocurre de forma gradual y relacional, porque las relaciones personales son las que determinan el trabajo evangelizador de la célula. Les digo una vez más, las relaciones personales son las que determinan el trabajo evangelizador en las células, ya que el mundo y las relaciones en que vivimos componen o forman nuestro campo de acción más inmediato. Es con aquel que me rodea que tengo mayores oportunidades de predicar el evangelio. Estas relaciones de los creyentes con el mundo que los rodea fueron definidas por el pastor Ralph Neighbour, un estudioso y pionero del ministerio celular en los Estados Unidos. Él nombra estas relaciones como oikos. ¿Y qué es eso? Un oikos. ¿Qué significa esta palabra? La palabra oikos es una palabra griega que significa casa, pero que señala todas las relaciones que tenemos a nuestro alrededor. Oikos significa casa, pero en el Nuevo Testamento se usa para señalar todas las relaciones que tenemos a nuestro alrededor y de manera indistinta se usa muchas veces para hablar de una casa física o para señalar las relaciones que tiene algún individuo. Mira cómo podemos ver esto. Y vamos a buscar un texto de las Escrituras, Hechos capítulo 16. Vaya conmigo, Hechos capítulo 16, un texto que le va a hacer sonido. Inmediatamente comencemos a leerlo porque lo conocemos la historia que se nos está narrando aquí. Vámonos al verso número 31. Verso 31 dice, ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído con todos los suyos. Conocemos esta historia. Sabemos que el apóstol Pablo, junto con su compañero, su equipo de trabajo, Silas, estaba encarcelado en la ciudad de Filipos. Había sido maltratado, estaba encarcelado por causa del evangelio. Había sido maltratado, golpeado, estaba en la cárcel allí, en medio del dolor, en medio de la dificultad, alabando el nombre del Señor, cantando himnos, dice este libro de los Hechos. En este momento ocurre un terremoto y el carcelero, pensando que los presos se habían escapado, iba a quitarse la vida. A lo que el apóstol Pablo le hace un llamado y le dice, tranquilo, todos estamos aquí. Y entonces le predica el evangelio y este hombre cree en el Señor Jesús.
Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Y qué es lo que quiero señalar? El uso de la palabra oikos en este texto. Cuando él le dice aquí, versículo 31, cuando dice, ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La palabra casa que aparece ahí es la palabra oikos. Pero no se está refiriendo a una casa física, puesto que una casa física no puede creer. No son los bloques, los pisos, las puertas, la madera de la casa que va a creer en Cristo. ¿A qué se está refiriendo entonces? A la familia y sus relaciones. A esto se refiere la palabra oikos aquí. Pero sigue adelante conmigo. Versículo 32. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿A qué casa se refiere aquí en el versículo 32? A la casa física. A todos los que estaban donde, no era en el parque, no era en la calle, en su casa. Ya no está hablando de relaciones familiares, sino de una casa física, un techo donde estaban guarecidos. Versículo 33. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, enseguida fue bautizado con todos los suyos, con toda su familia, y llevándolos a su hogar. La palabra hogar que tenemos aquí sigue siendo la palabra oikos para referirse a una casa física. Dice, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído con todos los suyos. Otra versión dice, la Biblia de las Américas dice, él y su familia estaban contentos. Su familia que estaba allí es lo que la Reina Valera del 60 dice que había creído con todos los de su casa. Aquí está refiriéndose al oikos también, pero no a la casa física, sino a la casa de relaciones que, en las cuales vivía este carcelero. Cuando vemos este texto y vemos lo que está pasando allí, podemos dividir o clasificar estas relaciones en tres grupos. En un oikos inmediato, y ese oikos inmediato son nuestros familiares más cercanos y los amigos. Gente que cada semana estamos relacionándonos con ellos diario, por lo menos una hora. Gente que vive con nosotros. Ese es el oikos inmediato. Podemos hablar también del oikos extendido, que está compuesto por vecinos que saludamos de vez en cuando, compañeros de trabajo, gente que vemos con frecuencia, que constituyen contactos frecuentes en nuestro diario vivir. Ese es el oikos extendido. Y tenemos otro oikos que es el oikos potencial. ¿Y cuál es este? Son aquella gente esporádica que nos encontramos en distintos lugares. Cuando nos montamos en el transporte público, cuando vamos al parque, cuando estamos en alguna actividad, lo encontramos, pero pueden representar una oportunidad para compartir el Evangelio, para invitarlos a la célula, para invitarlos a la iglesia, para ir a visitarlos y compartirle a ellos la palabra del Señor. Es a través de estas relaciones que tenemos la oportunidad de evangelizar, porque estas relaciones vamos trayéndolas a la célula. Vamos compartiendo con ellos, vamos sirviéndoles, vamos llevándolos a conocer al Señor, a mostrarle el amor de Cristo, hasta que en su gracia el Señor quiera concederles la vida eterna. Imagínate lo siguiente, hermano. Piensa en lo que sería una célula y una iglesia orando por todos los oikos que tenemos representados en cada uno de los miembros. ¿Cuánta oportunidad de evangelizar tenemos? ¿Cuántas personas estarían conociendo la gracia de Cristo, siendo transformados ellos y su familia, como vimos en esta historia de Hechos capítulo 16? El evangelismo es algo relacional, que tenemos que trabajarlo diariamente. Pero no solamente es relacional, sino que es intencional también. ¿Y por qué intencional? Porque debemos saber que la evangelización no ocurre sola. El evangelismo no es una actividad automática, sino que es una tarea en la que todos los creyentes debemos tomar parte.
Debemos enfatizarla, debemos anunciarla de manera repetida e intencional. Debemos cuidar los grupos de que se cierren tanto en un compañerismo único que impidan entonces el acceso a los oikos que podemos invitar y que nos rodean. Debemos cuidarnos de perder de vista la gran responsabilidad que tenemos ante la gran comisión. Cuando perdemos de vista la evangelización en las células, cuando no somos intencionales, hacemos que la célula caiga en una rutina fría de reuniones que no cumplen con la tarea que tenemos por delante. Entonces, tenemos que relacionarnos con aquellos que nos rodean, tenemos que ser intencionales, pero tenemos que ser prácticos. La evangelización es práctica, mi hermano, y nos demanda distintas cosas. En primer lugar, nos demanda la identificación de nuestro oikos, por lo cual te invito a que desde hoy comiences a pensar y a confeccionar una lista de cuál es el oikos que te rodea. El oikos inmediato, el oikos extendido, el oikos potencial. Haz una lista de todas las personas que te rodean y que componen tu oikos. Y no solamente hazla, sino que comienza a orar por estas personas. La evangelización como una actividad práctica nos demanda una oración continua por esa gente a la cual queremos llevar al Señor. No solamente nos demanda eso, sino que nos demanda hablarles de Cristo. Tenemos que presentar al Señor. Busca la forma de hablarles de Cristo, de compartir la palabra con ellos. No solamente tengas conversaciones estériles de nuestro día a día, llévalos a la palabra de Dios. Identifica oportunidades, mantén tus oídos bien abiertos. Y cuando el Señor te dé la oportunidad, háblales de Cristo. Háblale del bienestar del Evangelio. Háblale de cómo nuestra vida se transforma cuando amamos y servimos al Señor. Tienes que hablarle de Cristo a ellos. Tienes que invitar al oikos a las reuniones de la célula. Déjame decirte que es muy probable que estés invitando a alguien a la iglesia y esa persona no quiera ir. Se sienta intimidado de ir a una reunión domingo en la mañana. Pero no solamente se sienta intimidado, sino que no tenga ningún interés porque ve la iglesia simplemente como algo religioso. Invítalo a la célula. Invítalo a la reunión del grupo pequeño. Allí podrá sentirse más en confianza. Si es un vecino, si es alguien de tus alrededores, probablemente va a encontrar ya gente que conoce y va a comenzar a ver relaciones diferentes. ¿Qué va a pasar? Que el día que entonces vaya a la iglesia va a llegar diciendo familia, va a tener a alguien allí, no se va a sentir extraño, no va a ser solo, no va a estar solo, sino que va a poder estar acompañado por aquellas personas que ha encontrado en la célula. Rota la célula de casa en casa, la célula se rota de forma tal que todos podamos tener la oportunidad de llevar nuestros oikos a la célula. Quizás no te quieran acompañar a la casa de otro hermano por vergüenza porque está lejos, pero si lo invitas a tu casa van a ir. Aunque sea por el compromiso, pero lo vas a poder llevar y lo vas a exponer a la palabra de Dios. En la célula debemos programar actividades especiales. Una cena por algún motivo especial, por el Día de la Amistad. Una cena por la Navidad. Y entonces vamos a invitar a nuestros oikos allí. Y vamos a disfrutar con ellos también. Programa una noche de películas, donde tanto los padres como los hijos puedan disfrutar de una película a través de la cual podamos llevar el mensaje del Evangelio o que nos pueda servir para ilustrar lo que queremos enseñarles. Tenemos que buscar maneras creativas de hacer actividades que nos permitan introducir y llevar a todas aquellas personas que componen nuestros oikos a escuchar la palabra de Dios. Pero también tenemos que ser prácticos en servirle.
La evangelización demanda servicio. Cuando el joven rico vino delante del Señor, dice la palabra que el Señor lo amó. Una forma de nosotros amar a aquellos que están perdidos y que necesitan la palabra de Dios es sirviéndoles. Servirles nos da la oportunidad y el derecho a ser escuchados, porque ellos van a ver el amor de Cristo a través de las buenas obras. Nos van a ver más allá de simplemente tener en ellos un interés de traerlo a formar parte de un grupo. Van a ver que por medio del servicio lo amamos y que lo que estamos buscando es que su vida sea transformada en la gracia maravillosa de nuestro buen Dios y Señor Jesucristo. Así que sírvele, mis hermanos. Dedícate a servir. Identifica necesidades de tu oikos y ora por ellas y busca la manera de ministrarla. No la pierdas de vista. No la pierdas de vista. Necesitamos vivir de forma tal que ellos entiendan que nosotros los amamos. Pero dijimos que íbamos a hablar de dos cosas en esta sección, de evangelismo y discipulado. Y lo vamos a hacer porque la Gran Comisión no solamente contiene el acto de llevar el evangelio, sino que nos llama también a discipular. Es decir, a enseñar la verdad de Cristo de forma tal que la vida de la gente cambie, tal como ha cambiado la vida nuestra. Vuelve conmigo allá, Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, mira lo que dice el versículo 20 que leímos hace un momento. Después que en el versículo 19 dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, en el versículo 20 dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y cuando hablamos de discipulado, es a esto que hacemos referencia. De manera sencilla podemos decir que discipular es enseñar a los creyentes a obedecer a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Eso es lo que se refiere o lo que hablamos y a lo que nos referimos con discipular, enseñar a los creyentes a obedecer a Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas. Un proceso que durará toda nuestra vida como creyentes en este mundo. Todos los días que pasemos en este mundo como siervos de Cristo, como servidores, como creyentes, como cristianos, la pasaremos siendo discipulados en la palabra del Señor. El discipulado nos abarca a todos. Abarca al que tiene mucho tiempo en la iglesia como al que tiene poco tiempo en la iglesia. Y es una actividad que desarrollamos unos a otros. ¿Por qué? Porque un hermano que tiene ya tiempo en los caminos del Señor puede enseñar y ayudar a crecer a uno que está recién llegando a estos caminos. Es importante conocer eso. A veces ubicamos el discipulado como una tarea del liderazgo solamente. En la célula todos estamos discipulando a todos. Mi vida sirve y lo que yo he aprendido en la gracia de Dios me sirve para orientar y edificar a otros, y lo que el Señor ha hecho en la vida de otros sirve para que yo también sea edificado. Todos estamos siendo edificados cuando nos reunimos en la célula. Todos estamos siendo discipulados. Recuerda que nuestra tarea es ayudar a entender a los hermanos que están alrededor nuestro y que sobre todo tienen menos tiempo en la fe que nosotros, ayudarlos a entender las promesas y los mandatos de la palabra del Señor y ayudarlos a aplicar esto, a saber cómo aplicar esta palabra a su vida. Todos podemos involucrarnos en esta tarea por medio de las células. Todos estamos llamados a discipular. Podemos tomar a aquellos de nuestro oikos que van conociendo a Cristo, llevándolos
a crecer enseñándolos con sencillez razones para leer la Biblia, razones para orar, enseñándoles cómo hacerlo, compartiendo con ellos lecturas iniciales, guiándolos a entender esta lectura. Todos estamos llamados a discipular. Y este discipulado se puede llevar a cabo por distintas vías. Puede ser un discipulado espontáneo. Lo que sucede cuando nos reunimos, la forma en cómo todos aprendemos de todo, de cómo aprendemos por medio de las cosas que hacemos. Algunos aprenderán a orar cuando vean a otros que tienen más tiempo en la fe orar. Algunos serán edificados en su fe cuando ven otros hermanos cómo funcionan y cómo viven por la fe en el Señor Jesucristo. Puede ser también un discipulado intencional. Intencional de varias formas. Porque aquella persona que conoce a Cristo, es posible que el líder de la célula divida el grupo en subgrupos que lo lleven o que le encargue esos nuevos convertidos para el seguimiento. Es posible que dentro de ese discipulado intencional también el líder de la célula haya tomado a alguien para enseñarle algunos de los oficios en el servicio al Señor, o que alguna dama sea designada para enseñar a una dama más joven, que un caballero esté designado para acompañar a otro caballero en alguna necesidad. Puede ser un discipulado intencional también, pero puede ser un discipulado genérico por medio de una ruta de entrenamiento y discipulado como tenemos en nuestra iglesia, donde cada persona se involucra desde que llega a la iglesia a conocer por medio de distintos programas y estudios la palabra de Dios, de forma tal que, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, lleguemos a alcanzar la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de las funciones vitales de la célula, decíamos que una de estas funciones era la proclamación del Evangelio, es decir, la evangelización. No podemos descuidar ni olvidar nuestra tarea, ni mirar a un lado, porque al hacerlo estamos dejando la tarea principal que Dios nos ha encomendado. Ir a cada rincón donde podemos, de donde el Señor nos ha traído, a predicar su palabra y a enseñarla, a proclamar la salvación y a ver cómo vidas son rescatadas del reino de las tinieblas al reino de la luz. Que el Señor nos guíe y ponga esto en nuestro corazón de forma tal que haya una carga dura por todas aquellas personas que nos rodean y que no conocen a Cristo. Que oremos por ellos, que los invitemos y que el Señor nos dé la gracia de ver su vida cambiar por medio de su evangelio y del servicio que nos permita ofrecerles. Padre, gracias te damos una vez más por tu bendición. Carga nuestro corazón con el evangelismo y el discipulado. A eso nos has llamado y lo has hecho enérgicamente, como un mandato, Señor. No es una opción, sino un mandato que todos estamos llamados a cumplir. Que nuestra iglesia, nuestras células, experimenten un despertar evangelístico y que veamos cada día a aquellas personas que nos rodean, el oikos que tú has puesto a nuestro alrededor, transformarse por la acción de tu santo evangelio. Por tu Hijo Jesucristo te lo rogamos. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.